Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger, the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down. Había pasado medio día desde que los caminos en mal estado se nivelaron hasta el punto de que los baches eran un inconveniente menor, pero cuando sintió la transición de tierra a camino pavimentado supo que el viaje casi había llegado a su fin. Un rápido vistazo desde la ventana cubierta, obteniendo una mirada de preocupación del lobo más cercano al carruaje por ese lado, reveló que efectivamente habían llegado a las afueras de la ciudad capital. Y cuando dijo afueras lejanas, lo decía en serio. Estaban tan lejos, de hecho, que aún no había ninguna ciudad. En cambio, cimientos de hormigón y parcelas marcadas por postes de metal atados con banderas se levantaron en el lugar de las ciudades. Inokuni, siendo uno de los más seguros financieramente, se expandía constantemente. Sabiendo esto, el Tribunal de Bomberos Imperial decidió adelantarse para todas las construcciones futuras y se dispuso a tener 10 nuevas secciones preparadas en un momento dado. Cada sección estaba separada por el comienzo de un muro que flanqueaba la carretera y se fusionaba como grandes puertas vacías. De manera similar, se colgaron pancartas a ambos lados de la carretera en estas puertas. La tela roja bailaba suavemente en el ligero viento del país del fuego, pero el emblema negro sólido de Inokuni permaneció en un lugar destacado. Naturalmente, ese emblema era una bola de fuego y los estandartes ondeando daban la ilusión de que se estaba quemando. Intencionado o no, ciertamente ayudó a la imagen de la ciudad que, lamentablemente, se vio algo deteriorada por los preparativos realizados. Sin embargo, era práctico y eso era mucho más importante. Tuvo que quitar el dedo de la tela roja oscura que colgaba sobre su ventana antes de que uno de sus lobos decidiera que la ventana debería estar llena de tablas de madera por su seguridad, pero ya sabía qué esperar cuando se trataba de la capital de Inokuni. Después de todo, se había criado en Konoha, donde les enseñaron a sus alumnos todo al respecto. La Academia Shinobi, en particular, enseñó más, cubriendo todo, desde los sistemas de drenaje hasta las escaleras de servicio dentro del dormitorio personal del daimyo. Esto fue por dos razones, la principal es que en el caso de un ataque a la capital, los shinobi de Konohagakure podrían desplegarse rápidamente para ayudar a los ejércitos de samurái y evacuar a los residentes importantes de la ciudad, a saber, los de los dos niveles superiores. Los miembros de la Corte Imperial de Bomberos. La razón menos conocida era en caso de que alguna vez estuvieran en contra del daimyo y necesitaran montar un ataque propio contra la capital. Sin embargo, Shinobi tendía a no hablar de esa razón, porque era la creencia generalizada de que el Tribunal de Bomberos Imperial y el daimyo desaprobarían eso. Lo cual era completamente comprensible, porque en ese caso serían los objetivos. Al parecer, no había muchas personas que disfrutaran ser atacadas por Shinobi. Como era de esperar, la mayoría de ellos eran Shinobi con ganas de pelear. Estaba bastante seguro de que el daimyo no entraba en ninguna de esas categorías. Sin embargo, en la remota posibilidad de que lo fuera, Naruto, como todos los estudiantes que se graduaron de la academia e incluso algunos que no lo hicieron, estaba bien preparado para alegrarle el día. La carretera principal en la que se encontraba actualmente, aquella cuya puerta principal miraba hacia el sur para evitar la salida y la puesta del sol por el simbolismo que realmente no le interesaba en ese momento, estaba cubierta de un pavimento negro liso desde el palacio del daimyo a las afueras de la última sección preparada de la ciudad. Ese mismo pavimento se detendría después de una sola calle a cada lado donde generalmente volvía a cortar bloques. Esas carreteras pavimentadas tendían a diferir según el barrio que se visitaba dentro de la ciudad. Algunas carreteras estaban hechas de ladrillos regulares, otras con formas grises en patrones extraños, y otras se crearon para mostrar imágenes. En las zonas más pobres y ocasionalmente en las pertenecientes a los ricos y paranoicos, la grava cubría el suelo. Las áreas que contenían edificios oficiales tendían a estar cubiertas de concreto liso cuidadosamente mantenidas por los empleados de la ciudad misma. Al final, le faltó uniformidad y elegancia pero, como el fuego, fue brillante y vivo. También hizo que fuera realmente fácil para uno saber dónde estaban, mientras que vecindarios similares mostraban las mismas características, siempre había algo ligeramente diferente para diferenciarlos. Sabía que todos los techos estaban hechos de tejas rojas o, en el caso de los edificios gubernamentales de color gris claro, de tejas anaranjadas, y trabajaban con otros edificios para formar un sistema de drenaje bastante único que aprovechaba los techos superpuestos y los diferentes ángulos para dirigir el agua de lluvia de los meses de verano lejos de las calles tanto como sea posible para disminuir la tensión en los túneles que corren debajo de las carreteras.
Solo la capital de Mizunokuni lo superó en la gestión del agua en toda la ciudad, pero como no era tan importante como en la Tierra del Agua, fue un trabajo impresionante. También significaba que cualquier shinobi entrenado podría atravesar fácilmente la ciudad sin tocar las calles. Comparado con los techos de carretera de Konohagakure, probablemente como resultado de un intento parcialmente fallido de evitar tal situación, era como una carretera y sin patrullas shinobi encima para evitar que uno lo usara, un ladrón o asesino estaba destinado a encontrar ellos mismos enamorados. El Tribunal de Bomberos Imperial, probablemente dándose cuenta de esto, hizo sus hogares en el segundo nivel de la ciudad, un área ligeramente elevada con un muro mejor y patrullada por samurái y el guardián ocasional en todo momento. El primer nivel, que albergaba el palacio del daimyo, era muy similar, solo que en un grado sustancialmente mayor. Probablemente era la única razón por la que el daimyo vivía en una ciudad tan fácilmente accesible para los asesinos. Por supuesto, al estar en el primer nivel, tendrían que atravesar bastantes puertas antes de llegar al palacio. Si recordaba correctamente, el último recuento de niveles había sido alrededor de las 12, y se hablaba de una 13ª que pronto comenzaría. Con el ancho del séptimo nivel siendo del mismo diámetro que Konoha y cada nivel aumentando de tamaño, todavía tenían un largo camino por recorrer antes de que pudiera hablar con el daimyo. Eso fue, por supuesto, asumiendo que pudiera manejar una audiencia. Sintió que el carruaje se ralentizaba considerablemente. Teniendo en cuenta que se habían detenido a descansar unas horas antes, sabía que los 4, había 2 en la ola, donde encontraron a los demás. Los caballos no podían estar tan cansados, lo que significaba que se estaban acercando a la última puerta de Ino. Capital de Kuni. Otro vistazo rápido, que duró solo un momento, mostró que de hecho estaba en lo cierto y le permitió ver a los diversos equipos de construcción que trabajaban en las afueras en la construcción de otro nivel. Opinaba que el daimyo debería simplemente hacer una nueva ciudad cercana, pero era su tierra y su dinero, podía usarlo como quisiera. A pesar de haber asomado solo unos segundos, podía sentir el resplandor de al menos un lobo a través de la madera de su carruaje. Apreciaba su devoción por él y su bienestar, pero en realidad se estaban tomando las cosas demasiado en serio. El carruaje finalmente se detuvo y se preguntó si ahora sería un buen momento para correr las cortinas para que los guardias de la puerta pudieran echar un vistazo rápido dentro del carruaje, pero finalmente decidió dejar que los lobos se encargaran de ello. Cuando uno de los conductores mencionó que acababan de apoderarse de un país y que le gustaría hablar con el daimyo lo antes posible, Naruto lamentó un poco esa decisión. Podía escuchar el balbuceo del guardia y la risa de otro y se preguntó si incluso llegarían al interior de la ciudad. La risa finalmente se detuvo y el sonido de la carne chocando contra la carne, una mano en el hombro del primer guardia, si tenía que adivinar, logró abrirse camino a través de la madera oscura de su carruaje. Muy bien, entonces, le enviaremos un mensaje al daimyo y veremos cómo quiere que procedamos. Todavía había una leve risa en su voz y su diversión era clara. Hasta que tengamos noticias, te pediría que te dirijas hacia allí. Naruto solo pudo asumir que señaló a algún lugar, y solo agárrate fuerte. Después de una breve pausa, procedió a preguntar. Ahora, ¿a quién debería haber anunciado al estar en la puerta? Los lobos escoltan a nuestro señor, Tsukiyomi-sama. Me aseguraré de que lo sepa. ¿Algún refrigerio? El balbuceo de incredulidad del primer guardia se reanudó con fuerza. Naruto sospechó que el lobo negó con la cabeza porque el segundo guardia continuó. Como quieran, esto no debería tomar más de una hora. Dicho esto, escuchó 2 pasos de pasos alejándose, o mejor dicho, uno caminando y el otro medio arrastrado, y el carruaje se detuvo a un lado de la carretera junto a la caseta de vigilancia. Tenía que preguntarse si el daimyo realmente los permitiría en la ciudad, y mucho menos en su presencia, después de un anuncio como ese. No por primera vez, deseaba que Mai se hubiera unido a él en este viaje. Una hora después, Naruto seguía sacudiendo la cabeza con incredulidad. Habían tardado 20 minutos en recibir noticias del daimyo e inmediatamente había despejado su agenda para reunirse con ellos. A pesar de que su lobo había declarado abiertamente que acababan de apoderarse de un país, lo que implicaría el asesinato de otro daimyo, se les permitiría estar en su presencia. De hecho, Naruto tenía la sensación de que era porque Lobo había dicho tal cosa que fueron admitidos tan rápidamente. Evidentemente, la curiosidad del daimyo alcanzó su punto máximo. Ciertamente había escuchado que el hombre podía ser un poco extraño, pero esto era otra cosa. No es que sintiera que el daimyo estaba siendo tonto, el hombre tenía un ejército dentro de sus muros que los haría pedazos tan pronto como se salieran de la línea.
Y aunque no estaba siendo tan cuidadoso como podía, todavía estaba en una buena posición y no se le podía culpar por estar interesado en conocer a alguien que afirmaba haberse apoderado de un país. Noticias como esa generalmente se difundían lo suficientemente rápido, por lo que para que hubiera un cambio de propietario del que no se enteró debe haber sido lo suficientemente atractivo para un daimyo que probablemente se estaba aburriendo mientras se ocupaba de los asuntos de su país. Naruto y sus lobos probablemente fueron un descanso muy bienvenido. Y probablemente una excusa para borrar por completo su agenda diaria. Naruto, habiendo lidiado con el papeleo únicamente de una organización oculta durante un tiempo, sabía solo vagamente cómo se debía haber sentido, pero era suficiente para comprender que algunas de las cosas eliminadas de los planes de ese día no iban a encontrarse en uno en cualquier momento pronto, si es que alguna vez. Ciertamente él mismo había sido culpable, para gran ira de Mai. Eso no quiere decir que se las arregló para evitarlo, por supuesto, porque, como dijo, no le había ganado ningún punto con Mai y ella había estado más que feliz de encontrar alguna manera de incluirlo en su agenda completa. No se arrepintió de haberle entregado la mayor parte de ese trabajo, pero tal vez debería conseguirle algo para mostrarle su agradecimiento, como unas vacaciones. Largas vacaciones. Unas vacaciones muy largas. Tenía a Sai y los lobos haciendo todo lo que podían en ese frente, pero aún manejaba su relación con los Inuzuka, lo que significaba revisar los informes de las reuniones del consejo y una investigación profunda sobre la ley de Konoha y el pequeño culto de Hinata. Viendo que Hinata tenía muy poca idea de lo que se suponía que debía hacer exactamente, a menudo buscaba el consejo de la chica mayor. En su opinión, solo los lobos habían sido suficiente trabajo, y en ese entonces Sai y Mai ayudaron enormemente. Con ella manejando los tres, él no podía imaginar su carga de trabajo, lo cual, tenía que recordar, podría significar que distraerla era una mala idea. Parecería que no podía comenzar a planear algo para agradecerle a ella, y al último Sai, aunque le habían dado un ejército y un gobierno dual, hasta cierto punto, no es que la gente lo supiera, de un país bajo su control, hasta que después de que se volvieran a encontrar. Siempre que eso sucediera, por supuesto, ya que todavía no tenía un horario concreto para este viaje que, probablemente, había durado demasiado. La gente comenzaría a sospechar si no regresaba pronto y luego no podría irse de nuevo durante bastante tiempo. Ya sea equipo o no, el niño que vive solo y trabaja solo en misiones ocasionales con otros shinobi, rango B y C o no, no debería poder pagar vacaciones constantes fuera del país durante semanas. Aunque tal vez la próxima vez podría hacerlo pasar por un entrenamiento de supervivencia adicional. Sería una cuestión simple convencer a Anko, especialmente si le ofrecía pagar, y probablemente podría confiar en ella con el conocimiento de a dónde iba y con quién estaba tratando, algo que no parecería tan malo tan pronto como él, o, mejor dicho, los lobos, fueron reconocidos por el daimyo. Y si se trataba de eso, siempre podría ofrecerle un lugar entre la manada. No era como si ella no se hubiera acercado ya a él y se suponía que la manada era el equivalente a su familia. Teniendo en cuenta el tiempo que pasaba con él, la frecuencia con la que se estrellaba en su casa porque estaba aburrida y la cantidad de veces que habían compartido la cama, no parecía un gran salto para inducirla como miembro de confianza de su ejército personal. Oh, sí, parecía la mejor opción. Bueno, eso o una misión cerca de Nami no Kuni, tal vez podría hacer que uno de los aldeanos lo solicitara personalmente en una misión. No, todavía sospecho, pero podrían preguntar por Anko. Ella era bien conocida por su sed de sangre y su amor por las explosiones. Naruto estaba seguro de que podría fabricar una misión que se adaptara perfectamente a ella. Pensándolo bien, tendría que asegurarse de que realmente hubiera una misión para evitar su ira. No era una buena idea prometerle a la mujer una de sus cosas favoritas y luego no entregarla. Le gustaban sus bolas justo donde estaban, gracias. Entonces, el problema con que volviera a Wave parecía estar resuelto, ahora solo tenía que obtener un poco de seguro para asegurarse de que todavía fuera su Wave cuando lo hiciera. Sintió que el carruaje se detenía y tomó un último pico para confirmar que habían llegado a su destino. Tomando un momento para asegurarse de que su bufanda y capa negra mantuvieran ocultos cualquier rasgo distintivo, hizo para abrir la puerta solo para ser golpeado por uno de sus lobos en el exterior. Tomándolo con calma, salió del carruaje que le había servido de mudanza a casa durante la mayor parte de las 2 semanas.
El patio en el que estaban era bastante sencillo, considerando todo, pavimentado con baldosas de piedra apretadas y completamente vacío, excepto los dos jardines que flanqueaban la pasarela, marcados por ser grises en lugar del naranja quemado del resto del patio, en la forma de medialunas orientadas hacia el exterior, en el medio de las cuales había jardines adicionales dispuestos en círculos perfectos alrededor de pequeños estanques. Los bancos estaban esparcidos para poder apreciar los jardines delanteros, pero no creía que fueran de mucha utilidad. Era demasiado simple, claro, para ser de mucha importancia para la familia real. El mismo daimyo, por lo que había escuchado, podría estar satisfecho con ellos, pero estaba demasiado ocupado para ese lujo cuando su tiempo era limitado y su familia sin duda pasaba su propio tiempo en algún lugar más grandioso. Sin embargo, fue suficiente para demostrar que el señor, de hecho, se preocupaba por su imagen y estaba dispuesto a asegurarse de que la primera impresión de los invitados fuera la elegancia de una variedad simple y natural. No se abrumaba con la opulencia, sino que introducía suavemente a uno en su casa con una gran exhibición de algo común, casi como para decir que no necesitaba nada elegante para diferenciarse y estar muy por encima de ti. Teniendo en cuenta que gobernó el gran país de Inokuni, uno cuyo poder financiero era más sólido que las montañas de Tsuchi-no-kuni, más vasto que los desiertos de Kaze-no-kuni, y con arcas más profundas que las costas de Mizu-no-kuni, se de sobra decirlo. Al menos no se estaba regodeando desde el principio. Eso fue sin duda un punto a su favor. Desafortunadamente, Naruto dudaba que eso se mantuviera una vez que entrara al palacio propiamente dicho. Incluso si el daimyo no necesitaba la extravagancia, su familia la anhelaría y el palacio en sí fue construido mucho antes de su tiempo y había pasado muchas generaciones acumulando tesoros decorativos. Menos que el señor lo hubiera eliminado todo, lo que es poco probable, sería más que suficiente para mantener en funcionamiento un país más pequeño durante siglos, todavía estaría allí en su abrumadora grandeza. Por supuesto, realmente no esperaba nada más. El hecho de que el patio fuera tan sencillo fue una sorpresa inesperada y muy bienvenida. Había pasado la mayor parte de 2 semanas dentro de ese carruaje, deteniéndose solo para descansar cuando era absolutamente necesario y se alegró de que lo primero que vio al salir no fuera la abrumadora riqueza de Yi en la familia real de Kuni. No podrías ver ese alivio, ni el disgusto que sentía por lo que iba a ver dentro del palacio, sin embargo, no solo porque su rostro estaba cubierto, sino porque se mantuvo cuidadosamente en blanco, la misma imagen de profesionalismo. Los lobos lo aceptarían sin importar cómo actuara, después de todo, era su maestro, pero la idea de que él, el que los representaba, pudiera parecer tonto, incluso en su presencia, era inaceptable. Él siempre, sin falta, se dirigió a ellos correctamente como un comandante de sus soldados. Ahora estaba poniendo toda esa experiencia en práctica, asegurándose de que sus movimientos fueran tranquilos y controlados, fluyendo con la gracia del depredador que era. No caminó, devorando la distancia entre él y el palacio con grandes zancadas, sino que se dirigió hacia él con el imparable propósito de que el Shinigami viniera a recoger un alma favorecida. Los guardias del palacio quedaron desconcertados por la autoridad y el poder que parecía irradiar a pesar de su tamaño y estaban tan desprevenidos que se sorprendieron momentáneamente. Para cuando recuperaron sus sentidos y recordaron qué era lo que se suponía que debían estar haciendo, volviendo a la mentalidad adecuada de su puesto como guardias de palacio del daimyo, Naruto casi había llegado a las puertas. 2 lobos lo flanqueaban, cuyas identidades no conocía, pero observándolos con el rabillo del ojo podía decir que eran mujeres, y su capa ondeaba protectoramente detrás de él. Se detuvo ante la puerta, la tela negra lo alcanzó en un abrazo amoroso que envolvió aún más sus rasgos en la oscuridad. Se dirigió a los guardias con brusquedad, pero con una insinuación subyacente de desdén que dio la clara impresión de que estaban por debajo. Eso no era realmente inusual para ellos, habían llegado a esperarlo después de años de tratar con los lores y damas de la corte imperial de bomberos, pero la sensación de peligro que irradiaba este nuevo invitado era ciertamente nueva. Era bajo, casi cómicamente ahora que podían verlo de cerca, pero la forma en que se sostenía y la postura relajada de sus guardias dejaba en claro que no debía ser subestimado. Nuestro señor me está esperando, apártate de mi camino para que pueda encontrarme con él. La impaciencia era característica de los otros señores, pero la forma en que se había dirigido al daimyo no lo era. Los otros señores siempre se referían al hombre con respeto, pero aquí había un extraño proclamando que él también estaba debajo del señor del fuego. Era una rareza sin duda, este nuevo y enigmático invitado de su señor, pero quizás por eso el daimyo estaba dispuesto a reunirse con tan poco tiempo de aviso.
Al final, sin embargo, no les correspondía cuestionar. Asintiendo con la cabeza al extraño joven, o tal vez solo, desafortunadamente, al hombre bajo, abrieron las puertas dobles de 2,5 pisos de altura y revelaron a un hombre que esperaba. Era sencillo, tan sencillo que resultaba sospechoso, pero la marca de fuego se posaba en su cadera para proclamarlo como uno de los 12 guardianes. Les dio una sonrisa cortés, pequeña y cautivadora, antes de llamar a los 3 para que se acercaran. Sin esperar, giró y comenzó a caminar más hacia el interior del palacio. Agradecido por el encuentro serio entre los dos, Naruto se apresuró a reanudar su ritmo agresivo. 2 lobos se escabulleron detrás de su alza. El pasillo, como sospechaba, estaba lleno de riquezas en formas que le resultaban desagradables. Las paredes rojas tenían vetas de oro que alternaban entre el aspecto de humo susurrante y llamas ardientes, resaltadas con cuidadosos acentos de plata. El mármol sólido bajo sus pies también estaba cubierto de flores de todos los tamaños hechas de todo, desde metales preciosos, piedras raras e incluso marfil. Una alfombra carmesí, de al menos 1 pulgada de grosor, se extendió directamente por el pasillo, sin duda un esfuerzo por proteger el precioso piso que fácilmente podría poner de pie a varios países menores en apuros. A medida que viajaban más y más hacia el dominio del daimyo, las cosas aumentaban exponencialmente. Exhibiciones de armas, armaduras, reliquias raras e incluso extraños animales mutantes que se habían conservado se alineaban en las paredes para impresionar a cualquiera a quien se le concediera el honor de visitar el palacio. Se colocaron guardias regularmente, ya sea para proteger al daimyo y su familia o garantizar la seguridad de las pantallas desconocidas. Le puso enfermo. No había elegancia en esta llamativa exhibición de opulencia, no tenía ningún propósito real más que empujar el hecho de que el señor de este lugar era demasiado rico para su propio bien. Supuso que un civil podría estar asombrado, y un señor cauteloso de enfadar a alguien con tales recursos que podrían lucir tan desenfrenadamente como ese esplendor, pero para un shinobi simplemente se sentía mal. No era que a Shinobi no le gustara la riqueza, todo lo contrario, eran un montón de bastardos codiciosos, pero era la forma en que se usaba la riqueza lo que no estaba bien en sus ojos. Para decirlo sin rodeos, todo esto fue inútil. Nada de esto tenía sentido. Sí, podría hacer que Lord vacilara y que los civiles se sintieran pequeños, pero había mejores formas que en una exhibición tan desagradable de los cofres. El poder es a lo que se redujo todo. El dinero era una forma de poder y mostrarlo les recordaba a los demás el poder que tenías. Lo entendía, pero sería mucho mejor utilizarlo para hacer algo. Nada dice poder como comprar cantidades masivas de otros países o erigir monumentos gigantes a la grandeza de su país, su familia y, lo más importante, de uno mismo. Reúne un ejército, arrincona los mercados, agarra a un pequeño país por el cuello con las manos de la abundancia hasta que no pueda funcionar sin tu expreso permiso. Eso era poder y así era como se debía demostrar. No convirtiendo su casa en una especie de museo de chucherías y reliquias enormemente sobrevaloradas que, por lo que cualquiera podría decir, podría haber sido creado por su herrero el día anterior. Por supuesto, ese era el problema con los nobles, esta era la única forma que conocían de demostrar que el poder y el poder financiero era lo único que realmente les importaba cuando el daimyo tenía el control de un ejército tan vasto. Incluso si el daimyo se sintiera de la misma manera que él con respecto a esta mierda, no tendría más remedio que lucirlo para recordar a los señores visitantes quién tenía el control aquí. Sin embargo, realmente no tenía que preocuparse por eso en el caso de Naruto. Había 2 personas a las que respondió, como le había dicho una vez a Mito en su primer encuentro hace mucho tiempo, y es por eso que cuando entraron a un gran salón del trono goteando oro y bañado en una suave luz naranja, inmediatamente cayó sobre una rodilla. Como shinobi, y en ese entonces shinobi en entrenamiento, de Konohagakure no Sato en Inokuni, le debía su lealtad al Hokage y, por encima incluso a él, al daimyo. Incluso antes de que comenzara su entrenamiento, como ciudadano de Inokuni y sujeto de la corte de bomberos imperial, su lealtad estaba a los pies de este hombre. Sin embargo, solo 2 personas en esta habitación conocían su identidad, por lo que los otros ocupantes estaban comprensiblemente sorprendidos. Las reverencias eran comunes entre los señores, no tanto arrodillarse. Sin embargo, el daimyo lo tomó con calma, ocultando una pequeña sonrisa detrás de un abanico favorito mientras se levantaba de su trono. Haciendo una pausa para lanzar miradas de reprimenda a los demás ocupantes de la habitación, una multitud de guardias, algunas sirvientas y 2 de sus hijos, continuó sonriendo una vez que cesaron los susurros. Por favor, levántate, Tsukiyomi Dono, no somos los 2 señores aquí.
Mientras permanecía arrodillado, la cabeza cubierta de Naruto se levantó para encontrarse con los ojos del daimyo. Por el momento no soy un señor, simplemente un súbdito de su corte que ha obtenido tierras fuera de su dominio. Su voz era suave pero bien transmitida. No era ni asertivo ni sumiso, un tono uniforme que no hacía más que transmitir palabras. ¿Un tema de mi corte? Una de las cejas del señor se arqueó inquisitivamente. Eso es interesante. Dime entonces, Tsukiyomi-san, ¿por qué, si has logrado apoderarte de un país fuera de mis manos, ahora te arrodillas ante mí? Seguramente hiere tu orgullo cuando puedes declarar tan fácilmente usted mismo es un señor de su nuevo país. Nací aquí, mi señor, dentro de la Tierra del Fuego. Es dentro de este país donde he vivido mi vida y usted a quien le debo mi lealtad desde que nací. El hecho de que haya amasado tierras no significa que me hayan quitado bajo tu gobierno y mientras lo esté, serviré como juré. ¿Lo juró? Se quedó perplejo por un momento antes de que lo golpeara, iluminando su rostro considerablemente. Veo. Entonces eres un guerrero, no solo un hombre que ha creado un ejército y lo usó para establecerse como un señor. Entonces, ¿qué es lo que eres? ¿Samurái, shinobi? Quizás incluso un simple señor de la guerra que ha logrado evitar a ambos en tu ascenso al poder. Soy shinobi, al igual que los que mando. El daimyo hizo un ruido extraño en la parte posterior de su garganta, obviamente habiendo notado que el hombre arrodillado ante él no había dicho que era un shinobi sino más bien shinobi, como si él fuera el arquetipo. Era arrogante y presuntuoso, pero la mayoría de los shinobi tenían poder más que suficiente para derrocar a un daimyo y todas sus fuerzas con solo un pequeño grupo, unas pocas docenas, deberían haber sido suficientes, y sin embargo, ninguno se había molestado en hacerlo. Claro, la gente afirmó que conduciría a guerras shinobi, pero él no había oído hablar de este grupo o del país que derrocaron, por lo que no podría ser tan difícil mantener a los pueblos vecinos en la oscuridad. Él también era de Inokuni, o al menos eso decía, lo que significaba Konohagakure no Sato, un lugar conocido por los prodigios principalmente porque el resto de sus fuerzas eran tan dolorosamente promedio, a menudo incluso menos que eso, más que porque eclipsaban las fuerzas de los aldeanos. Sin embargo, por extraño que parezca, esos mismos prodigios que se ven tan fácilmente entre sus camaradas mediocres a menudo eclipsan a los de otras aldeas. Realmente era extraño, casi como si todo el potencial de sus compañeros les hubiera sido robado y entregado a ellos en su lugar. Si nada más, mantuvo las cosas aproximadamente equilibradas. Este joven, sin embargo, pareció deslizarse por debajo del radar de todos, quizás a propósito, y logró apoderarse de un país sin que nadie más se diera cuenta. Reconociéndolo por esa hazaña, al menos, el daimyo la aceptó. Así es, así es. Tengo muchas más preguntas, Shinobi, pero la primera es quizás la más importante, ya que determinará el camino que tomarán nuestros tratos. Se detuvo, mirando profundamente a los ojos violetas de su invitado que brillaban de una manera ligeramente ominosa entre la suave luz de la habitación. ¿Qué país ha caído en manos del shinobi que reclama el nombre de Tsukiyomi y su manada de lobos? Uno de los más codiciados, mi señor. Todo dentro de la habitación podía sentir la sonrisa que se extendía sobre los labios ocultos. Estoy seguro de que conocen las riquezas que ha acumulado en el pasado y el potencial que tiene dentro de sus fronteras. Me presento ante ustedes hoy con ese país en la palma de mi mano, me arrodillo ante ustedes en representación de la nueva orden de Nami no Kuni. Eso, por encima de todo, sin duda ganó la atención del daimyo y estalló en una sonrisa detrás de su abanico. ¿Oh? ¿Es así? En ese caso, creo que es seguro decir que de hecho tenemos más asuntos que atender, Tsukiyomi Dono. ¿Nos retiramos a mi estudio? Y con eso, se dio el primer paso. El resto vendría pronto. 2 vasos fueron servidos por la propia mano del daimyo, su abanico había quedado encima de la mesa y una sonrisa se mostraba claramente en su rostro. Agarró uno antes de hundirse en un sillón rojo junto a la chimenea vacía, con los pies descalzos enterrados en una alfombra carmesí que se parecía más a un césped descuidado que a un suelo adecuado. Si había un límite, entonces los que construyeron y decoraron este palacio a lo largo de los años ciertamente no habían sido informados. Con un brazo, el señor hizo un gesto perezoso hacia la copa restante en silenciosa invitación. Por cortesía, lo aceptó, pero no hizo ningún movimiento para sentarse. Al ver esto, el daimyo frunció ligeramente el ceño. Estamos solo nosotros dos aquí, no tienes que preocuparte por la imagen. Siéntate y podemos discutir estos desarrollos recientes adecuadamente. Un breve asentimiento más tarde y tomó su lugar en la silla frente al daimyo de Inokuni, dejando que sus ojos vagaran rápidamente sobre su entorno.
Las paredes aquí, como la mayor parte del palacio, eran de un rojo intenso y en la luz dorada de la habitación parecían brillar cálidamente. A su izquierda estaba la chimenea, apagada a pesar del inminente invierno. A la derecha, en el otro extremo de la habitación, había un gran escritorio ornamentado lleno de papeles e informes que el daimyo aún tenía que pasar. Había cortinas detrás, pero la falta total de luz indicaba que era solo para mostrar y no había ninguna ventana oculta detrás. Podía entender eso, los lobos nunca se habían sentido cómodos con él a la intemperie y una ventana a una oficina era una vulnerabilidad evidente. Directamente detrás de la silla del daimyo había una pared absolutamente llena, del piso al techo y de izquierda a derecha, con estantes de libros sobrecargados. Detrás de su propia silla y en el extremo derecho, había algunos archivadores acurrucados en la esquina. La puerta también estaba detrás de él, aproximadamente a la mitad de la pared. Al final, la habitación era bastante simple, centrándose en la funcionalidad, ya que cumplía su función como estudio del daimyo. Naruto estaba seguro de que también había una oficina adecuada en algún lugar para otras reuniones más oficiales. Si el daimyo estaba de acuerdo hoy, la próxima vez que se encontraran probablemente estaría allí. Sin embargo, si se ganaba el favor del hombre, podría ser afortunado y las reuniones futuras podrían continuar teniendo lugar aquí lejos de las tonterías de la nobleza. Sin embargo, era mejor guardar esos pensamientos para otro momento, ya que tan pronto como aparecía asentado, el daimyo continuó. ¿Ahí, no es mejor? No esperó una respuesta. Ahora, vienes ante mí como Tsukiyomi y escondes tu rostro, pero antes de comenzar necesito saber con quién estaré tratando, de lo contrario nunca podré distinguirte de un impostor y no lo haríamos. No quiero eso, ¿verdad? Naruto entrecerró los ojos, moviéndolos por la habitación en un rápido barrido para asegurarse de que no hubiera nadie escondido, antes de obedecer con un asentimiento. No antes, sin embargo, Siseo. Esto no sale de esta habitación. Si el daimyo estaba enojado por eso, hizo muy poco para mostrarlo, eligiendo en su lugar sonreír e inclinarse hacia atrás. Por supuesto, tú, un shinobi de Konoha, acabas de apoderarte de un país. Entiendo tu necesidad de mantener el secreto. Primero se retiró la capucha, exponiendo su cabello rojo sangre que parecía arder como fuego vivo bajo la tenue luz dorada de la habitación. Su piel también reaccionó a la luz. Además del brillo normal, casi etéreo, que su piel pálida producía en las áreas oscuras con las que contrastaba, había un matiz dorado a su alrededor similar a la luz misma. Como la luna de cuyo espíritu gobernante tomó su nombre, reflejó la luz del sol, imitando al espíritu hermano hasta tal punto que el daimyo quedó momentáneamente aturdido. Mientras se bajaba la bufanda, mostrando un rostro con rasgos que indicaban sangre noble, el señor comentó al respecto. Si no te hubieras anunciado como Tsukiyomi, probablemente habría creído que eras su esposa y si yo fuera un hombre profundamente fiel, podría haber creído que realmente eras un hijo de Izanagi. Pero tal vez no se equivoque al parecerse al dios de la luna con un aspecto tan fuera de lugar entre los mortales. Naruto hizo una reverencia superficial desde su posición sentada antes de volver a levantarse la capucha para bloquear sus rasgos de la luz. Su bufanda, por otro lado, permaneció bajada hasta su cuello para que el daimyo aún pudiera ver la mayor parte de su rostro. Le agradezco sus más amables cumplidos. Era obvio para el daimyo que al joven que tenía delante realmente no le importaba el cumplido y probablemente no pensaba en su apariencia. Eso era de esperar, sin embargo, se mostró como un hombre de acción, uno que favoreció la imagen que creó con su trabajo para su propia apariencia física. Aún así, había algo en su rostro que le resultaba familiar, que le recordaba a alguien que había conocido hacía mucho tiempo. Estaba cerca, tan cerca, justo en la punta de su lengua, y probablemente habría permanecido como tal. Pero no tenía que depender de un leve susurro en la parte posterior de su cabeza para profundizar en cualquier recuerdo que estuviera tratando de recordar, tenía sus respuestas listas ante él. Tu cara no es una que yo conozca, comenzó. Pero me recuerda a uno que hice. Dime, ¿qué nombre se le ha dado a tu carne? Me fue otorgado el nombre de Naruto. ¿Naruto? ¿Solo Naruto? Tus rasgos indicaban que eres de sangre noble, no puedes esperar que crea que no tienes apellido. Tuve uno, una vez. Por lo general, eso significaba que uno había sido desterrado de un clan o familia noble por vergüenza, pero no siempre era así. En lugar de pedir una aclaración de inmediato, el daimyo se tomó un momento para reflexionar sobre lo que sabía. El rostro era familiar, la sangre noble era obvia, y ya no llevaba su apellido, ¿por qué sentía que sabía algo de este chico antes que él? Naruto, ¿eh? ¿De dónde conozco ese nombre?
Y entonces lo golpeó. Una renuncia oficial enviada por alguien de un clan antiguo había encontrado su camino hacia su atención hace 2 años después de que el encargado del registro oficial se diera cuenta exactamente de lo importante que era. Sí, ahora lo recuerdo. Tú eres el ex príncipe Uzumaki, ¿no es así? Naruto hizo una leve mueca en respuesta, pero el señor no pudo decir si fue por el reconocimiento del clan o su noble herencia. Independientemente, respondió. Yo soy. Vaya, qué interesante. Pensar que no solo terminaste antes que yo, sino que lo hiciste en posesión de un país. Fue hace solo 4 años que tu madre estuvo aquí, ya sabes, ella trajo a tu hermana y a mí. Me preguntaba si alguna vez tendría la oportunidad de conocerte personalmente. Él sonrió. Supongo que esa pregunta ha sido respondida. Sospeché que ella me habría visitado. Admitió Naruto. Con la muerte de su marido, probablemente necesitaba volver a cimentar los lazos entre los Uzumaki, antes de Uzushiogakure, y tu tierra de Inokuni. ¿Te refieres a tu padre como su esposo? ¿Es esto porque has dejado el clan o tienes otras razones? El daimyo siempre había querido al hombre que había engendrado al ex príncipe antes que él, sería una lástima que su hijo no sintiera lo mismo. Es todo lo que le conozco. Eso era preocupante, seguramente no podía querer decir que no sabía nada sobre su padre además del hecho de que se casó con su madre, ¿verdad? Era más de lo que algunos sabían, es cierto, pero cualquier niño de una leyenda así debería saber a quién representan y a quién intentaría estar a la altura. Cualquier otra cosa simplemente no era justa para ellos. ¿Estás diciendo que no sabes nada de él? Sé que era un shinobi que murió durante el ataque al Kyuubi hace 12 años. ¿Y? Y nada más, eso es todo lo que sé del hombre que me engendró. La angustia que sentía el daimyo obviamente se había hecho notar en su rostro. Algunos secretos debían ocultarse, lo sabía, pero otros eran simplemente demasiado grandes para ocultarlos. ¿Estás bien, mi señor? La voz rompió los pensamientos que lo habían atormentado y le dio una débil sonrisa al joven frente a él. Estoy bien, solo un poco, sorprendido, supongo. Pensé que alguien había compartido contigo el conocimiento de su identidad, considerando que es su sombra la que se cierne sobre tu cabeza hasta el día de tu muerte. Supongo que lo conoce. Oh, sí, de hecho lo hice. La sonrisa se volvió agridulce. Lo recuerdo con cariño y lo consideraba un amigo. Siempre fue bienvenido aquí, casi como el hijo que nunca tuve. No pasaba a menudo, pero se aseguraba de escribir y generalmente hablaba de los proyectos en los que estaba trabajando. Con uno de los Sannin. Jiraiya-sama. El daimyo se rió. No su mentor, no le quedaba nada al hombre para enseñarle aparte de las técnicas de Sage, pero ni siquiera él las había dominado por completo. Estaba trabajando con otro de los Sannin, Orochimaru, a quien a menudo describía como coincidente y a veces excedido su propia brillantez. Los dos eran cercanos, por lo que yo sé, y a menudo colaboraban en varias ideas. Sellar, en particular, fue de gran fascinación para ambos, aunque ambos lo abordaron de manera diferente, y la colección de sellos de Uzumaki de su madre las técnicas fueron de gran ayuda para los dos a lo largo de los años. Ahora que era interesante, también explicaría por qué el shinobi rojo de Konohagakure era su padrino. El Sannin debió haberse ido de Konoha en algún momento después de su muerte y, con él fuera, probablemente nadie se molestó en cambiar el hecho de que él era uno de sus padrinos. Después de todo, con él fuera, Dios sabe dónde las posibilidades de que él alguna vez sea parte de la vida de su ahijado eran escasas, incluso en el caso de que algo le sucediera a su madre. Uno siempre debería esperar lo peor, pero incluso eso era demasiado descabellado para que la gente se preocupara. Tampoco parecía importar, ya que un padre vivo no le había impedido contactar a su ahijado. Ya veo, eso explicaría por qué fue elegido como mi padrino. El daimyo pareció sorprendido por esto, pero no de mala manera. ¿Lo es ahora? Sí, eso tiene mucho sentido, tu padre era muy respetado y muy querido, pero no era cercano a muchos. Además de tu madre, Orochimaru probablemente era la persona más cercana a él. ¿Has estado en contacto con él últimamente, por casualidad? Los ojos color amatista de Naruto se entrecerraron. Padrino o no, es un traidor. Como shinobi de Konohagakure y súbdito de la corte imperial de bomberos, estaría mal visto hacerlo. El daimyo agitó una mano en un perezoso rechazo de su comentario. Tal vez como un shinobi de Konoha, pero ser un sujeto de la corte no tiene nada que ver. Ante la mirada inquisitiva de Naruto, continuó. Konoha está bastante aislado del resto de Inokuni y nosotros, la corte, tendemos a hacer la vista gorda ante la mayor parte. En lo que a nosotros respecta, él solo lastimó a los de Konoha y ellos tienen parte de la culpa.
Por vivir en una aldea shinobi cuando se sabe que quienes están en el comercio sufren enfermedades mentales. Debido a que es Inokuni, los Konoha Shinobi son libres de detener a cualquier persona que hayan marcado como criminal y regresar a su aldea a menos que la corte les haya concedido refugio en Inokuni, en cuyo caso solo se pueden tomar medidas si poner un pie dentro de Konoha. Dichos criminales, sin embargo, no son necesariamente considerados criminales dentro de Inokuni, ya que aún no han ido contra el país. Suena como una mierda. El daimyo se encogió de hombros. Debes darte cuenta de que la idea de los pueblos ocultos es todavía bastante reciente, solo tiene un siglo. Todavía estamos trabajando para encontrar el equilibrio adecuado entre los pueblos ocultos y los países que han jurado proteger. Con ese fin, adoptamos una postura perdedora y simplemente ajustamos según sea necesario. Hasta ahora, aún no hemos visto ningún beneficio de hacernos enemigos con el Rouge Sannin, y en todos estos años aún tiene que mostrar más interés en su antigua aldea. Supongo que eso es algo bueno, entonces. Una ceja se levantó en cuestión. Le he extendido una invitación permanente para que se traslade a Nami no Kuni. Tu padre estaría complacido. No a muchos les gustaba Orochimaru, él tendía a restregarlos de la manera incorrecta, que su hijo se llevara bien con los Sannin lo habría enorgullecido. ¿Tenías la intención de decirme quién era? Ah, sí, me temo que me distraje. Tu padre era el Yondaime Hokage, Namikaze Minato. No sé por qué no te habrían dicho. Eres un buen joven con una buena cabeza a hombros. Supongo que algunos dirán que fue para su propia protección, pero usted conquistó a Nami no Kuni. Si puede manejar eso, creo que puede mantenerse a salvo e incluso si no puede, probablemente habría sido un objetivo como líder de los lobos una vez descubierto. No hay razón para que no lo sepas. El Yondaime, repitió Naruto a la ligera. Soy el hijo del Yondaime. No había esperado eso, ni en lo más mínimo, pero tampoco tuvo tiempo para pensarlo. Estaba aquí por negocios y no podía olvidarlo. Más tarde, cuando todo esto hubiera terminado, podría sentarse y preguntarse qué significaría eso para él y, lo más importante, cómo podría usarlo en su beneficio. De hecho, ¿necesitas un momento? Es una verdad bastante pesada que acabo de poner sobre tus hombros y no puedo culparte si necesitas tiempo para asimilarla. No, gracias. Estaré bien. Si insistes. De todos modos pasó un momento de silencio, habiéndose perdido el hilo de la conversación. Fue Naruto quien finalmente lo rompió. ¿Sería demasiado pedir prestado un mensajero, mi señor? Tengo una carta que debo enviarle al comandante Sai para que pueda reenviarla a su hermana. Tengo algunas cosas que necesito que ella investigue y ambas deberían ser notificado de este último desarrollo. Para nada. No te lo tomes a mal, pero me permitirá confirmar tu control sobre Wave. Personalmente, me gustaría creerte, pero todavía necesito asegurarme o nunca llegaré al final de desde la cancha. Por supuesto, mejor cauteloso que derrotado. Me alegro de que lo entiendas, aunque siento un poco de curiosidad. ¿Acerca de? ¿Por qué te pondrías en contacto con la hermana de tu comandante? ¿No es él en quien confías para liderar a los lobos? Lo es, pero los lobos no son mi único proyecto. Oh. Vaya, estás muy ocupado. ¿No usaste a los lobos para apoderarse de un país? La oportunidad se presentó antes de lo esperado. Ya veo, eso fue bastante afortunado. Lo fue, Nami no Kuni resultará útil en mis otros planes, especialmente si las cosas salen mal. ¿Y esperas que lo hagan? Mejor cauteloso que derrotado. Repitió Naruto. Por eso he venido a ti. Sí, supongo que esa sería la verdadera razón por la que decidiste hacerme una visita. Asunto o no, eres demasiado ambicioso para haberte acercado a mí con tu país con la intención de entregármelo. De hecho, pero eso no significa que no puedas beneficiarte de este arreglo. No soy tan tonto como para pedirte sin rendir un amplio tributo. Nami no Kuni es bien conocido por la riqueza que puede acumular. Este palacio ha estado lleno de tesoros invaluables durante muchos siglos, pero las riquezas generadas en su nuevo país a menudo amenazan con invadir el dominio que legítimamente le ha pertenecido desde el principio. Y mientras esas riquezas están cambiando de manos entre los habitantes y comerciantes en su mayor parte, sé que usted y sus lobos se beneficiarán enormemente. Apoyar tu gobierno, aliarme con tu nuevo país, proporcionaría a Inokuni oportunidades incalculables. Le dio una sonrisa maliciosa al joven frente a él. También es la única forma de tener algo que recuerde a un reclamo sobre el país sin poner en riesgo mi posición entre la corte elemental, pero estoy seguro de que lo sabe. Naturalmente. Por supuesto, no vendrías a mí a menos que estuvieras preparado.
Ahora, con Orochimaru siendo bienvenido a una tierra de riquezas y una gran manada de lobos merodeando por su protección, nos pondremos manos a la obra y discutiremos todas las maravillosas formas podemos ayudarnos unos a otros. Estoy seguro de que esta relación resultará sumamente rentable. El daimyo se rió. En tu caso, chico, no tienes ni idea. Ola no Kuni ha codiciado la tierra poseída por Nami no Kuni durante muchos años. Ahora que la tenemos, bueno, creo que es digno de una recompensa bastante sustancial. Continuaron hablando hasta bien entrada la noche, interrumpiendo solo para cenar en la mesa del daimyo, y finalmente Naruto recibió el mensajero que había solicitado. Con las negociaciones terminadas y solo una confirmación de su control sobre Wave restante antes de que el daimyo de Ino Kuni lo reconociera oficialmente como el daimyo de Nami no Kuni, a Naruto y sus lobos se les ofrecieron habitaciones dentro del palacio como invitados de honor. Una semana más tarde, tras el regreso del mensajero, los dos pusieron en marcha su plan. Tsukiyomi of the Wolves fue reconocido formalmente por el daimyo de Ino Kuni como el daimyo menor de Nami no Kuni antes de que se le concediera un asiento dentro de la corte imperial de bomberos según lo dictaminado por un tratado que se había firmado solo unos segundos después. Con el asiento en la corte llegó su propia casa noble, la primera de su tipo en estar obligada por juramento en lugar de por sangre, y nació la Casa de los Lobos. Dos daimyos se alegraron ese día. Uno, que había logrado obtener acceso abierto al país que tradicionalmente había servido como el centro comercial del mundo, y el otro que había logrado elevar sus fuerzas a una casa en una corte mayor. Era un día que ninguno de los dos olvidaría pronto. Suavemente, el carruaje se detuvo, lo que no podía ser correcto. Habían salido de la capital de Ino Kuni hacía no más de una hora completamente equipados y con un nuevo juego de caballos. ¿Para qué podrían detenerse? Haciendo caso omiso de su deseo de mirar por las cortinas para intentar vislumbrar la razón por la que ya no se movían, habían amenazado con mandarle a Mai si no se detenía, y en su lugar golpeó la puerta con el dorso de la mano. Cuando escuchó una cinta contra el cristal en lugar de ver la puerta abrirse una rendija, tuvo que poner los ojos en blanco. Naturalmente, la única vez que no miró hacia afuera fue cuando querían que usara la ventana. Sin embargo, el hecho de que se negaran a abrir la puerta le indicó que sentían que había una posible amenaza para su bienestar. Más que eso que los llevó a mantenerlo escondido a salvo, al menos. Mover las cortinas le permitió mirar por la ventana, pero lo único que pudo ver fue un lobo que estaba mirando hacia la parte delantera del carruaje. Naruto decidió ir al meollo del asunto. Tenían un largo camino por recorrer y él realmente quería terminar este viaje de una vez. ¿Por qué nos hemos detenido? Hay alguien en el camino, una mujer. Naruto arqueó una ceja. ¿Y? Es una carretera, no podemos ser los únicos que la utilicen. Ella no se mueve, Tsukiyomi-sama. Entonces, ¿has comprobado si todavía está viva? Está viva, simplemente no se mueve desde el centro de la carretera. El lobo hizo una breve pausa antes de aclarar. Ella está parada ahí mirándonos, como si estuviera esperando. Ah, ¿por qué no dijiste eso en primer lugar? No importa, ¿alguno de ustedes ya ha hablado con ella? No, todos nos hemos mirado el uno al otro hasta ahora, creo que los demás están esperando que ella diga algo primero. Naruto dejó escapar un suspiro. Los lobos estaban más preparados para actuar entre la población que Root, pero el condicionamiento fallido por el que pasaron aún dejó sus marcas. Entonces dígales a los demás que tienen dos opciones. O hablan con ella y arreglan todo para que podamos continuar o lo hago yo mismo. El lobo parecía casi horrorizado de que incluso consideraría dejar la seguridad del carruaje cuando los lobos aún tenían que revisar el perímetro y ocupar los puestos adecuados. Sin embargo, la idea de que luego se acercara a un desconocido al aire libre era mucho peor. Naruto casi se arrepintió de que su uniforme incluyera la máscara. La cara que habría estado haciendo el hombre sin duda habría servido para ser bastante entretenida. O por supuesto, Tsukiyomi-sama, les haré saber de inmediato. Intentó marcharse, pero titubeó en su paso y se volvió hacia su señor. Por favor, mantente a salvo. Al final eso es lo que más les preocupaba y todo lo que hacían era con la esperanza de mantenerlo fuera de peligro. No era tanto porque lo creyeran débil, pensó, sino porque no querían perderlo. Él les había dado un propósito a sus vidas nuevamente y les había permitido ser más que agentes durmientes esperando un momento de crisis. Y por eso, lo amaban. Naruto le dio una suave sonrisa al hombre, visto solo porque se había tomado la libertad de quitarse la bufanda durante el viaje. Estaré bien, hijo mío, los tengo a todos aquí para protegerme, ¿no es así?
El lobo pareció animarse con sus palabras, tanto por la fe que estaba depositando en ellas como por la forma más afectuosa que le habían dirigido. Sí, mi señor. No perdió tiempo después de eso, y se apresuró a ver cumplida la voluntad de su señor. Es cierto que fue más con el propósito de cumplir la voluntad de su señor, porque sabía que preferiría dejar el carruaje y hablar con esta persona personalmente. Tsukiyomi realmente había llegado a odiar ese carruaje durante el viaje a la capital, más de lo que parecía razonable. Quizás no era tanto el carruaje en sí, sino lo que representaba, el papel inútil que le obligaba a asumir y la lenta carga que suponía para el viaje. O, quizás, fue simplemente el viaje en sí. Tsukiyomi era un hombre al que le gustaba hacer las cosas. Pasar tanto tiempo en la carretera probablemente se sintió como una gran pérdida para el hombre. El lobo fue rápido al frente del carruaje donde varios de los lobos se habían reunido frente a la mujer. Los demás estaban flanqueando detrás de ella en los árboles, listos para atacar, o rodeando el carruaje en caso de que fueran atacados desde otra dirección. El conductor secundario parecía ser el que estaba al frente del grupo, así que se dirigió hacia ellos. La transmisión de las palabras de su señor le valió un asentimiento apresurado, sin duda ellos sintieron lo mismo que él cuando se trataba de la seguridad de su señor. Caminando hacia la mujer sin preocuparse por su propia seguridad para asegurarse de que esto fuera atendido antes de que su señor se inquietara demasiado y tomara el asunto en sus propias manos, el conductor secundario habló rápida y silenciosamente, finalmente asintió y regresó al grupo. Ella dice estar aquí para hablar con Tsukiyomi-sama. Habla de él como Naruto, lo cual es una buena señal, pero verifique con Tsukiyomi-sama para verificar que se conocen y se puede confiar en ella. ¿Ella dio un nombre? No, pero ella dijo que él entendería Madre Cuervo. El lobo que transmitió los deseos de Naruto asintió rápidamente antes de regresar al costado del carruaje. Mi señor. Las cortinas se abrieron una vez más, no se había dado cuenta de que estaban cerradas y lo consoló saber que su señor estaba tomando medidas para mantenerse a salvo cuando podía descartar fácilmente los impulsos de sus lobos, y Tsukiyomi de la casa de los lobos se asomó. Sí, hijo mío. Ella dice estar aquí para hablar contigo. No nos dio su nombre, pero dijo que conocerías a Madre Cuervo. Una sonrisa tiró de los labios de Naruto. Ah, sí, esa solo podría ser una persona. Es bienvenida entre nosotros, tráela aquí para que podamos continuar nuestro camino. Sí, mi señor. Eso lo alivió un poco. Incluso si no sabían quién se reuniría con su señor, él sí lo sabía y confiaba en ellos lo suficiente como para permitirles estar en su presencia. Preferiría que los dos no estuvieran solos y ocultos a la vista, pero no tenía muchas opciones al respecto. También estaba el hecho de que su señor era un hombre joven y su visitante obviamente una mujer. Considerando que no conocía la relación entre los dos, tal vez era mejor que los lobos no pudieran verlos a los dos en el carruaje. Solo tomó un momento recuperar a la mujer, esta Madre Cuervo, tal vez, aunque muy bien podría ser una simple frase para confirmar su identidad a Lord Tsukiyomi. Quizás era una espía de su señor, porque parecía muy ansiosa por ver a Tsukiyomi. Cuando regresó al carruaje una vez más, llamó 3 veces antes de abrir la puerta y permitir que la mujer se lanzara al carruaje. Se tensó por solo una fracción de segundo antes de darse cuenta de que ella se había envuelto alrededor del joven señor mientras se sentaba a medias en su regazo. Empezaba a parecer que no poder ver a los dos interactuar era algo bueno, sabía que su señor disfrutaba de su privacidad siempre que era posible y una situación como esta parecía requerir más privacidad de lo normal. Cerrando la puerta con una pequeña sonrisa, su señor parecía feliz, si sus cálidas risas eran algo para pasar, regresó al frente del carruaje para informar a los demás que debían continuar. De vuelta en el carruaje, Naruto envolvió ambos brazos alrededor de su invitado mientras ella apretó los suyos alrededor de su cuello, su rostro enterrado en su pecho como la primera vez que se conocieron. Esta vez, sin embargo, su máscara había permanecido en su rostro. Quitando un brazo de alrededor de ella, levantó su barbilla para poder quitarse la extraña máscara naranja que llevaba. Tan pronto como se apagó, una vez más presionó su rostro contra él y todo su cuerpo pareció relajarse. Es bueno verte de nuevo, Mikoto-chan. Supongo que recibiste mi carta. Era la explicación más obvia de su presencia, ya que le había informado de su ubicación dentro de ella. Evidentemente, había aprovechado la oportunidad para hacerle una visita, la primera que habían tenido en los últimos 2 años.
Con el rostro todavía en su pecho, ella asintió afirmativamente, su cuervo había regresado con su carta antes de que él se fuera de viaje. Había sido difícil evitar visitarlo inmediatamente después de enterarse de que estaba fuera de Konoha, pero como Ame estaba más cerca de la capital de Inokuni que de Wave, decidió reunirse con él allí. Te extrañé, Naruto-kun. La masacre de su clan lo dejó a él, el hijo de su amigo separado, como la persona más cercana que tenía y se aferró a la relación con todas sus fuerzas, desesperada por no perder todo lo que le quedaba. Eso, por supuesto, no significaba que ella dependiera completamente de él o que tuviera algún problema para ejercer el hecho de que ella era su propia persona, como se muestra cuando se echó hacia atrás y lo golpeó en el hombro con un puchero que parecía fuera de lugar. Pero no desagradable, para una mujer de su edad. Eso fue por meter ese dinero en mi bolsa cuando te dije que estaba bien. Ella se inclinó hacia atrás y le dio un beso en la mejilla. Y eso fue por el dinero, hizo las cosas mucho más fáciles. Estoy feliz de escucharlo. ¿Cómo han ido las cosas en Ame? Ella hizo un puchero de nuevo, aunque él apenas podía verlo. Mojado. Ni siquiera trató de resistir la sonrisa que se extendió por sus labios. Sonaba como una niña a pesar de que, literalmente, tenía la edad suficiente para ser su madre. Supuso que con todos los demás desaparecidos y ella escondiéndose de Konoha, él era el único al que podía permitirse relajarse y ser vulnerable. Fue algo lindo. ¿Eso es así? Ella lo miró, el mismo brillo travieso que él había visto tantas veces en los ojos de Anko brillando en sus propios orbes negros, mientras sus labios se curvaban hacia arriba en una pequeña sonrisa. Sí, es cierto. Nunca lo hubiera adivinado. Debe ser horrible. Lo fue. Durante el verano, los vientos de Inokuni hacen que todo esté caliente y bochornoso, así que no puedo usar mucho más que mi capa porque es demasiado pesada y en el invierno hace tanto frío que no tengo otra opción sino llevar mi manto. Ella miró la capa negra cubierta de nubes rojas que llevaba actualmente con el ceño fruncido. Odio esta maldita capa. Si abrazara mi cuerpo, podría lidiar con ella, pero simplemente bloquea mi ropa de la vista para que nadie pueda apreciar lo bien que me veo. Su sonrisa se ensanchó, no había pasado mucho tiempo con la mujer, pero ella era como una mezcla entre el afecto de Mai y la divertida personalidad de Anko, casi como lo mejor de ambos. ¿Y te ves genial? Ella le dirigió el ceño fruncido, pero rápidamente se convirtió en otro puchero. Poniéndose de pie, lo que apenas podía hacer dentro del carruaje, desabrochó la capa y la dejó caer al suelo, donde la pateó hasta el asiento frente a él. Eso no llamó su atención tanto como su ropa. Los jeans negros abrazaron la parte inferior de su cuerpo con fuerza, pero lo que más se destacó fue su blusa o la falta de ella. Parecería que en este momento estaba haciendo suficiente frío para que ella usara más debajo de su uniforme de Akatsuki, pero no lo suficiente como para usar algo más que un sostén negro sobre el pecho. Ella dio un pequeño giro que habría sido desastroso si hubieran topado con un bache en el camino antes de que él se diera cuenta de que estaba respondiendo a su pregunta y esperando escuchar su opinión. Supongo que sí, tal vez debería empezar a odiar esa capa también. Ella le sonrió antes de volver a sentarse a su lado, apretándose lo más cerca posible mientras él envolvía su cintura con el brazo. Habían pasado 2 años desde la última vez que tuvo contacto con otra persona, una decisión de su parte más que algo forzado sobre ella, aunque ciertamente se vio afectada por el hecho de que ahora estaba en Akatsuki, y tenía la intención de compensarlo y hacerlo. Llenarla antes de que tuviera que irse. Sonriendo a la mujer y no pudo evitar pensar que su viaje ya parecía ser mucho mejor que el anterior. Quería la compañía de Mai, pero una Mikoto funcionaba igual de bien. Continuara.